torácica. La caja torácica compone el esqueleto del tórax y está constituido por los siguientes elementos: el esternón, las costillas, cartílagos costales y las vértebras torácicas o dorsales con sus respectivos discos intervertebrales. Tenemos que el tórax es la parte del cuerpo que va desde la base del cuello hasta el diafragma y contiene órganos importantes como los pulmones, el corazón, el esófago, entre otros. La caja torácica tiene forma de un cono truncado, como un cilindro irregular, y sus paredes están constituidas por las costillas y los músculos intercostales en los lados. Las costillas se unen al esternón anteriormente por sus cartílagos costales y posteriormente a las vértebras torácicas o dorsales. Tenemos que su principal función es la protección a los órganos internos de traumatismos mecánicos, así como también tiene la característica de poder expandirse en el proceso de respiración. Ahora tenemos al hueso esternón. El esternón es un hueso plano que se encuentra anterior y en la línea media de la caja torácica y tiene las siguientes porciones: el manubrio esternal, que se encuentra superior y está articulado con las clavículas y el primer par de costillas con sus cartílagos costales lateralmente. Tiene una escotadura supraesternal o yugular, y 5 centímetros abajo se encuentra el ángulo esternal o de Lewis, que es importante porque separa el manubrio esternal del cuerpo. El cuerpo del esternón es la porción media que se articula desde el segundo al séptimo par de costillas. Y por último tenemos a la apófisis o proceso sifoide, que es la pequeña porción que se encuentra por debajo del cuerpo del esternón. Ahora tenemos que existen diferentes puntos de reparo en la caja torácica. Tenemos la línea medio clavicular, que se trazaría aproximadamente por aquí, el reborde costal y el ángulo subcostal por aquí, a nivel de la articulación ciboesternal. Ahora les hablaré de las costillas. Los seres humanos poseemos 12 pares de costillas y estos son huesos planos y curvados que, aunque son independientes, constituyen una unidad funcional conjunta de la caja torácica, ya que constituyen el principal armazón óseo de la misma. Existen 2 tipos de costillas: las típicas y las atípicas. Las costillas típicas van desde el tercer al 9º par de costillas y tienen las siguientes características en común. Tienen su extremo anterior, su extremo posterior, su cabeza, que tiene una carilla superior para la vértebra superior y la carilla inferior para la vértebra que le corresponde en número, la cresta, que es esta prominencia que se encuentra entre ambas carillas, el cuello entre la cabeza y el tubérculo que tiene una porción no articular y una articular para el proceso transverso de las vértebras torácicas, el cuerpo, que es delgado, aplanado y curvo y que tiene su superficie externa, su superficie interna, su borde superior, su borde inferior, que es más delgado, y aquí se encuentra cerca un surco, que es el surco costal para el paquete neurovascular intercostal. Y por último tenemos el ángulo de las costillas, que sería donde cambian de dirección. Ahora tenemos a las costillas atípicas, que son el primer, segundo, 10º, 11º y 12º par de costillas. La primera costilla es la más gruesa, más curvada y la más pequeña, la más corta de las costillas verdaderas. Y es importante clínicamente porque en ella atraviesan numerosas estructuras. Posee un tubérculo, que es el tubérculo del escaleno en su cara superior, en cuyos lados existen 2 surcos. Anteriormente un surco para la vena subclavia y posteriormente un surco para la arteria subclavia. Y este hueso, esta costilla, es diferente de las demás por su posición. Tiene una posición horizontal, como un boomerang. Un borde externo, un borde interno, su cara superior y su cara inferior, que la hace diferente a las demás. Ahora tenemos que la segunda costilla tiene una curvatura similar a la primera, solo que tiene una longitud del doble de tamaño y es más delgada. Y la 10ª, 11ª y 12ª costillas son cortas,
y solamente poseen una carilla articular en su cabeza. No poseen tubérculo ni cuello, pero sí tienen pequeños cartílagos costales en sus extremos anteriores que terminan en punta. Ahora tenemos otra clasificación de las costillas de acuerdo a sus uniones: las verdaderas y las falsas. Las costillas verdaderas o vértebroesternales son los 7 primeros pares de costillas que se articulan directamente al esternón por sus cartílagos costales. Y las falsas, que van desde el 8º al 12º par, se subclasifican en las vértebrocondrales, el 8º, 9º y 10º par, cuyos cartílagos costales se articulan con el cartílago costal del 7º par de costillas, y las costillas vertebrales o flotantes, que es el 11º y 12º par, no se articulan con algo anteriormente, sino que terminan en la musculatura abdominal en su pared anterior. Y no es que realmente floten, sino que se encuentran articuladas pero posteriormente con sus respectivos vértebras torácicas o dorsales. Ahora tenemos los agujeros de la caja torácica o aberturas de la caja torácica. Tiene una superior y una inferior. La abertura superior o abertura torácica superior, que también conocido como vértice del tórax, tiene un diámetro anteroposterior de 5 centímetros, uno transverso de 10 centímetros, y sus límites son el anterior, el borde superior del manubrio esternal, el posterior, el cuerpo de la primera vértebra torácica, y lateralmente el primer par de costillas con sus cartílagos costales. Ahora tenemos la abertura torácica inferior, que es grande, expandible y se cierra en el músculo diafragma, y sus límites son posteriormente el cuerpo de la 12ª vértebra torácica, posterolateralmente el 12º par de costillas y la punta del 11º par, anterolateralmente el reborde costal y anteriormente el apófisis sifoides o proceso sifoides. Y con respecto a una correlación clínica que quería hablarles, es una variación anatómica. En algunas personas nacen con un par de más de costillas, y estas se conocen como costillas supernumerarias, que suelen aparecer en la región cervical y lumbar, más que todo en la cervical. Estas pueden afectar a las estructuras neurovasculares de la abertura torácica superior, pero se puede arreglar con una resección, y también tienen importancia clínica porque pueden producir confusión al momento de querer identificar los niveles vertebrales. Muchas gracias. Articulaciones de la caja torácica. Articulaciones costovertebrales. Las costillas típicas se articulan con la columna vertebral en 2 lugares, en las articulaciones costovertebrales. La cabeza de cada una de las costillas típicas se articula con las semicarillas de los cuerpos de las 2 vértebras adyacentes y el disco intervertebral situado entre ellas. Articulaciones costotransversas. El tubérculo de la costilla típica se articula con la fosita situada en el extremo de la apófisis transversa de la vértebra correspondiente. Todas estas articulaciones son de tipo sinoviales planas. Las articulaciones esternocostales. Las primeras 7 costillas se articulan por medio de cartílagos costales con los bordes laterales del esternón. La primera articulación es una sincondrosis. Eso quiere decir que es una articulación de poco móvil a inmóvil. El resto son sinoviales planas. Las articulaciones costocondrales. Cada costilla tiene una fosita con forma de copa en su extremidad anterior que se une al cartílago costal. Se clasifican como cartilaginosas del tipo hialino. Tenemos las articulaciones intercondrales. Las articulaciones, estas se dan entre los bordes adyacentes del 7º al 10º cartílago costal y son de tipo sinovial plana. Tenemos las articulaciones esternales. Estas articulaciones se dan entre las partes del esternón. La articulación entre el manubrio del esternón con el cuerpo del esternón se llama articulación manubrio-esternal, y la articulación entre el cuerpo del esternón y el apófisis sifoide se llama articulación sifoesternal. Son de tipo cartilaginosas secundarias o de tipo sínfisis.
Tenemos ahora los músculos de la pared torácica. Los músculos que forman la pared torácica se encuentran agrupados en 3 capas. Tenemos los músculos intercostales externos, tenemos a los músculos supracostales o elevadores costales y tenemos a los músculos serrato postero superior y serrato postero inferior. Tenemos a los músculos de la capa media, que son los músculos intercostales internos, y los de la capa interna, que son los músculos intercostales profundos, los músculos subcostales y los transversos del tórax. Tenemos a los músculos intercostales externos. Estos son 11 pares que se encuentran ocupando los espacios intercostales y están orientados hacia abajo y hacia adelante. Se originan en el borde inferior de la costilla suprayacente y se insertan en el borde inferior de la costilla subyacente. Se extienden desde la articulación consotransversa hasta la articulación costocondral, a nivel de la cual dan origen a la membrana intercostal externa, que se prolonga hasta el esternón en el espacio intercondral. Tenemos a los músculos supracostales. Se originan en las apófisis transversas de las vértebras C7 a T11 y se insertan en la cara externa de la costilla subyacente. Tenemos a los músculos intercostales internos. Son 11 pares y se extienden desde la región paraesternal hasta el ángulo costal, donde se continúan con la membrana intercostal interna. Se originan en el borde inferior de los surcos costales de las costillas superiores y se insertan en la superficie superior de las costillas inferiores. Sus fibras se dirigen hacia abajo y hacia atrás a los bordes superiores de las costillas y los cartílagos costales subyacentes. Tenemos a los músculos intercostales profundos o íntimos. Estos músculos son poco desarrollados y se pueden considerar como parte de los intercostales internos. Están separados por vasos y nervios intercostales y se extiende desde el canal costal de la costilla de arriba hasta el borde superior de la costilla inferior. Tenemos a los músculos subcostales. Son fascículos que se originan en el borde inferior de una costilla cerca del ángulo y se insertan en los bordes superiores de la segunda o tercera costilla inferior. Tenemos a los músculos transversos del tórax. Se originan en las superficies internas de los cartílagos costales del segundo y el quinto, y se insertan en la parte inferior de la superficie interna del cuerpo del esternón, la apófisis sifoides y los cartílagos costales del quinto al séptimo. Vamos a hablar ahora de la irrigación, drenaje e inervación de la pared torácica. Los vasos que irrigan a la pared torácica consisten básicamente en las arterias intercostales anteriores y las arterias intercostales posteriores. Las arterias intercostales anteriores son ramas de la arteria torácica interna y la arteria intercostal posterior es rama de la arteria aorta torácica, excepto las dos primeras que se originan de la arteria intercostal suprema, el tronco costocervical, que a su vez dan origen a la arteria subclavia. Hablando también de la arteria torácica interna, esta cruza posterior y lateral al esternón y sus ramas terminales son la arteria epigástrica superior y la arteria musculofrénica.
También esta emite ramas a lo que es el mediastino, el timo, pulmones, espacios intercostales, se puede decir en su parte más anterior, y a la mama. Tenemos el drenaje. Las venas intercostales anteriores drenan en la vena mamaria o interna. Hasta aquí tenemos la vena intercostal anterior que drena en la vena torácica interna o la vena mamaria. Y las venas intercostales posteriores drenan lo que es el sistema venoso ácigos. Vamos a hablar de la inervación. La inervación se realiza por medio de los nervios intercostales, que son las ramas anteriores de los nervios espinales, de T1 a T11 y el subcostal, que es el T12. Ahora vamos con el investigue. El origen y recorrido de estas arterias y nervios y la desembocadura de las venas intercostales. Sabemos que la arteria intercostal posterior se origina en las arterias intercostales supremas, entre los espacios intercostales 1 y 2, y la aorta torácica en los espacios intercostales restantes. Su recorrido se da entre los músculos intercostales internos e íntimos y se distribuye por los músculos intercostales y piel suprayacente de la pleura parietal. Ahora vamos a hablar de la arteria intercostal anterior. Se origina en las arterias torácicas internas entre los espacios intercostales 1 y 6 y las arterias musculofrénicas, los espacios intercostales del 7 al 9. Y al igual que la arteria intercostal posterior, discurre entre los músculos intercostales internos e íntimos. Igual es su distribución. La torácica interna se origina en la arteria subclavia y discurre inferiormente y lateral al esternón, entre los cartílagos costales y el músculo transverso del tórax, para dividirse en las arterias epigástricas superior y musculofrénica, y se distribuye por medio de las arterias intercostales anteriores en los espacios intercostales del 1 al 6 y la arteria musculofrénica, que es la rama terminal lateral. Y por último tenemos la arteria subcostal, que se origina en la aorta torácica y discurre a lo largo del borde inferior de la 12ª costilla y se distribuye por los músculos de la pared anterolateral del abdomen y piel suprayacente. Y tenemos por último los nervios intercostales, que estos parten de los nervios espinales, los ramos anteriores de T1 a T11, y forman los nervios intercostales que discurren a lo largo de los espacios intercostales. Y aquí tenemos la otra parte del investigue, que son las venas de la pared torácica. Y dice que las venas intercostales acompañan a las arterias y a los nervios intercostales y se sitúan más superiores en los surcos de las costillas. A cada lado hay 11 venas intercostales posteriores y una vena subcostal. Las venas intercostales posteriores se anastomosan con las venas intercostales anteriores, que son las tributarias de las venas torácicas internas. A medida que se aproximan a la columna vertebral, las venas intercostales posteriores reciben una rama posterior que acompaña al ramo posterior del dermio espinal de ese nivel, y una vena intervertebral que drena los plexos venosos vertebrales asociados a la columna vertebral. La mayoría de las venas intercostales posteriores terminan en el sistema venoso ácigos, hemiácigos, que conduce sangre venosa hacia la vena cava superior. Las venas intercostales posteriores del primer espacio intercostal suelen entrar directamente en las venas brachiocefálicas derecha e izquierda. Las venas intercostales posteriores de los espacios intercostales 2 y 3, y algunas veces el 4, se unen formando un troco, la vena intercostal superior. Mi nombre es Alma Caballero y me corresponde hablarles sobre la mama. La mama consta de glándula mamaria, tejido adiposo y de piel suprayacente. Se extiende desde la 2ª a la 7ª costilla y del borde lateral del esternón a la línea media de la axila, y está ubicado sobre los músculos pectoral mayor, serrato anterior y oblicuo externo. El pezón, que es el que está ubicado acá, se encuentra generalmente a nivel del 4.º espacio intercostal y está rodeado por una área de piel pigmentada que se le denomina areola. La glándula mamaria consta
entre 15 a 20 glándulas alveolares compuestas por lóbulos, cada una con un conducto lactífero o galactófero que están dispuestos alrededor del pezón en donde desembocan. Los conductos pueden presentar ciertas dilataciones cerca de su terminación y a esto se le conoce como seno lactífero. Ahora bien, el estroma de la glándula forma banda fibrosa que se fija a la lámina profunda de la fascia superficial y de la dermis. A esto se le conoce como ligamento suspensorio de la mama o de Cooper. Ahora hablaremos sobre la irrigación. La irrigación de la mama está relacionada con la pared torácica y con estructuras asociadas al miembro superior. Por tanto, la vascularización arterial y el drenaje venoso puede presentar múltiples recorridos. Lateralmente están las ramas de la arteria axilar, que son la arteria torácica superior, la arteria torácica lateral, la arteria tóraco-acromial y la arteria subescapular. Y medialmente están las ramas de la arteria torácica interna del segundo al cuarto intercostales anteriores que atraviesan la pared torácica y la musculatura suprayacente. Ahora bien, hablaremos sobre la inervación. La inervación tiene de las ramas anteriores y lateral de los nervios intercostales del segundo al sexto, y el pezón está exclusivamente inervado por el cuarto nervio intercostal. Las venas mamarias desembocan en las venas axilares, en las venas mamarias internas o venas torácicas internas y en las venas intercostales. Ahora, el drenaje linfático. El drenaje linfático de la mama se realiza de la siguiente manera. Aproximadamente un 75% se produce a través de los vasos linfáticos que drenan superior y lateralmente a los nódulos axilares, que son estos de acá. Ahora, la mayor parte del resto del drenaje linfático hacia los nódulos linfáticos paraesternales que se localizan profundo a la pared torácica interior y que están asociadas con la arteria torácica interna, así como a la mama contralateral. Ahora, cierto drenaje puede realizarse por los vasos linfáticos que siguen a los ramos laterales de las arterias intercostales posteriores y que desembocan en los nódulos intercostales situados cerca de la cabeza o el cuello. El diafragma. El diafragma es el septomúsculo tendinoso que separa las cavidades torácica y abdominal. Tiene forma de cúpula y su convexidad está dirigida hacia la cavidad torácica. Su extenso origen periférico consta de fibras musculares que se originan en el contorno de la abertura inferior del tórax y convergen hacia el centro tendinoso en donde se inserta. Las porciones de origen del diafragma son esternal, costal, lumbar o vertebral. Las porciones del diafragma son los siguientes. Está la porción esternal, la porción costal y la porción lumbar o vertebral. Ahora vamos a iniciar con la porción lumbar. Está formada por fibras musculares que se originan a partir de dos partes. Está la primera, una medial de la columna vertebral, a partir de dos pilares, y está una lateral de los arcos fibrosos. Los arcos fibrosos pueden ser de la siguiente manera: los ligamentos arqueado medial o arco lumbocostal interno y el ligamento arqueado lateral o arco lumbocostal externo. Ahora bien, el pilar derecho se origina en las tres primeras vértebras lumbares, este de acá. El pilar derecho se origina en las tres primeras vértebras lumbares y el pilar izquierdo es un poco más corto y se origina en las dos o tres vértebras superiores. Ahora, el pilar derecho y el pilar izquierdo forman el hiato esofágico a nivel de la vértebra T12.
y en este pasa lo que es la arteria aorta. Ahora, el pilar derecho se prolonga un poco más y forma el hiato esofágico a nivel de la vértebra T10. La porción costal dice que se origina en los cartílagos y partes adyacentes de las 6 últimas costillas. La porción esternal está formada por los fascículos que se originan en el proceso sifoides del esternón, y entre la porción esternal y costal está el triángulo esternocostal, y entre la porción esternal y lumbar está el triángulo vértebro-costal. Ahora bien, él investiga. Dice que otras estructuras pasan por cada uno de los hiatos del diafragma. Está el hiato aórtico y el hiato esofágico. El hiato aórtico, que ya habíamos dicho que se formaba por las porciones de los pilares de derecha e izquierda, y el hiato esofágico, que está formado por una prolongación del pilar derecho. Entonces, el hiato aórtico, que es este de acá, las estructuras que pasan por él es el conducto torácico y en ocasiones las venas ácigos y hemiácigos. Y por el hiato esofágico, que es este de acá, las estructuras que pasan son los troncos anteriores y también posterior y las ramas esofágicas de los vasos gástricos izquierdos y vasos linfáticos. Por último, hablaremos sobre el aparato respiratorio. En el aparato respiratorio se efectúa la respiración o intercambio de gases entre la captación de oxígeno del aire y el dióxido que se encuentra en la sangre venosa. Consta de dos porciones, una porción conductora y una porción respiratoria. La porción conductora consta de senos paranasales, faringe, laringe, tráquea y bronquios, que son los que transportan el oxígeno hacia los pulmones. Luego está la porción respiratoria, que está formada por los bronquios terminales, los pulmones y quienes están cubiertos por la pleura. La pleura es como una capa que tapiza a los pulmones. En los pulmones se efectúa el intercambio de gases con la ayuda del diafragma, que lo mencionamos anteriormente, que es el que permite esto de que la caja torácica se expanda y se comprima en la inhalación y exhalación. Y además, la función de la fonación está provocado por la laringe. Hola, saludos compañeros y doctor Cabrera. Mi nombre es Humberto José Arteaga Batres y vamos a continuar con lo que es el desarrollo del laboratorio número 2, y pues estamos en lo que es la laringe. Para comenzar, la laringe es una estructura músculo-ligamentosa hueca que tiene un armazón cartilaginoso que corona el tracto respiratorio inferior y contiene el complejo órgano de la producción de la voz. Dentro de las funciones de la laringe, la más esencial es de proteger las vías respiratorias, en especial durante la deglución, porque esta actúa como una válvula que cierra el tracto respiratorio inferior y así mantiene una vía permeable. Además de esta función, pues también es el órgano de la fonación. Mide unos 5 centímetros en el hombre y un poco menos en la mujer, y se extiende desde la cuarta a la sexta vértebra cervical. Se encuentra en situación anterior al cuello, medial a la vaina carotidia y anterior a lo que es la laringofaringe. De ahí se continúa hacia abajo con la tráquea y por encima se abre con la faringe posterior a la lengua. El límite superior de la laringe correspondería a lo que es la abertura superior de la laringe o el adito laríngeo, y el límite inferior correspondería al borde inferior del cartílago cricoides a nivel de la vértebra C6. La laringe está formada principalmente por cartílago, ligamentos, membranas y músculo.
Dentro de los cartílagos, la laringe tiene en total 9, 3 pares y 3 impares. Y dentro de los cartílagos impares vamos a tener lo siguiente: el cartílago tiroides, el cual es el mayor de todo, y como podemos observar, en su parte posterior se encuentra abierto y en su parte anterior tiene una prominencia, la prominencia laríngea, que es conocida como la nuez o la manzana de Adán, como comúnmente le llamamos, y es marcada en los hombres. Luego tenemos el cartílago cricoides, que es más grueso y fuerte que el cartílago tiroides, y este pues tiene como una forma parecida a un anillo de sello. Y el otro impar es la epiglotis, que está formado por un cartílago elástico y, como podemos observar, tiene como una forma de corazón y se encuentra recubierto por mucosa. Ahora, dentro de los cartílagos pares tenemos a los siguientes: los cartílagos aritenoides, que como podemos observar tienen como una forma piramidal. Luego tenemos los cartílagos corniculados, que estos están unidos a los cartílagos aritenoides. Y por último tenemos a los cartílagos cuneiformes, que bueno, cabe mencionar de que tanto los cartílagos cuneiformes como los corniculados, estos aparecen como unos nodulillos pequeños en la porción posterior de lo que son los pliegues aritenoepilóticos. Por lo tanto, correspondería aquí donde están situados los cartílagos cuneiformes y aquí los corniculados. También podemos observar aquí a la membrana tiroidea, a la membrana cricotiroidea o ligamento cricotiroideo, o también cricovocal. Y bueno, vamos con los músculos de la laringe. La laringe tiene tanto músculos intrínsecos como extrínsecos. Dentro de los músculos intrínsecos vamos a mencionar los siguientes: el músculo cricotiroideo, el músculo tiroaritenoideo, músculo vocal. Tenemos los músculos cricoaritenoideo posterior, el músculo cricoaritenoideo lateral, el músculo aritenoideo transverso, el músculo aritenoideo oblicuo, y algunas fibras de este músculo se continúan como músculos aritenoepiglóticos. Ahora, con respecto a los extrínsecos, estos son los que mueven la laringe como un todo, hacia arriba y hacia abajo, y se clasifican como elevadores y depresores. Dentro de los elevadores mencionaremos a los siguientes: al músculo tiroideo, al músculo estiloioideo, el músculo miloioideo, el digástrico, al músculo estilofaríngeo y al músculo palatofaríngeo. Y dentro de los depresores están los siguientes: el músculo omoioideo, al músculo esternocleidoioideo y al músculo esternotiroideo. Ahora tenemos lo que es la abertura superior de la laringe, ¿verdad? Que es el límite superior de la laringe, por supuesto, y esta tiene los siguientes límites: el borde superior del epiglotis, tenemos los repliegues aritenoepiglóticos y la escotadura interaritenoidea. Cada una de estas partes se encuentra cubierto por mucosa. En esta lámina podemos observar aquí las cuerdas vocales, ¿verdad? Tenemos aquí a los pliegues vestibulares o las cuerdas vocales falsas, y tenemos aquí a los pliegues vocales o las cuerdas vocales verdaderas, que aquí pues son la fuente de los sonidos procedentes de la laringe. Ahora, la cavidad laríngea. La cavidad laríngea va a tener las siguientes regiones: el vestíbulo, que se extiende desde la abertura superior de la laringe o el adito laríngeo hasta los pliegues vestibulares. Tenemos también al ventrículo, que es un espacio que está entre los pliegues vestibulares por arriba y los pliegues vocales por abajo. Y también tenemos al espacio, a la región infraglótica, que se extiende desde la hendidura glótica o desde los pliegues vocales hasta el borde inferior de
el cartílago cricoides. También vamos a delimitar los siguientes espacios. Tenemos a la rima o hendidura del vestíbulo, que es una abertura de forma triangular que está entre ambos pliegues vestibulares. También tenemos a la rima de la glotis o la hendidura glótica, que también es un espacio triangular pero más estrecho, y este está entre ambos pliegues vocales. Y también tenemos a la glotis, que esta comprende las cuerdas vocales, la apófisis vocal de los cartílagos aritenoides y el espacio que está entre ellos, que es la rima de la glotis o la hendidura glótica. Ahora hablaremos sobre la inervación de la laringe. Los nervios que se encargan de la inervación sensitiva y motora de la laringe son los nervios laringeos superiores y los nervios laringeos recurrentes, que son ramos del nervio vago. A nivel del cuello vemos al nervio vago que viene descendiendo entre la vena yugular interna y la arteria carótida común. Por el lado derecho vemos el nervio vago, ¿verdad?, que a nivel de la arteria subclavia da origen al nervio laringeo inferior o recurrente derecho, el cual rodea esta arteria y asciende en un surco entre la tráquea y el esófago para llegar a la laringe. Ahora, por el lado izquierdo viene el nervio vago y observamos de que a nivel de lo que es el callo de la aorta da origen al nervio laringeo inferior o recurrente izquierdo y asciende entre la tráquea y el esófago para llegar a la laringe. Ahora bien, este nervio entra en la laringe, ¿verdad?, pasando profundo al borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe, y ahí, como vemos aquí, se divide en dos ramos, uno anterior y uno posterior, los cuales, ¿verdad?, le van a dar inervación a todos los músculos intrínsecos de la laringe, excepto al músculo cricotiroideo. Con respecto al nervio laringeo superior, vemos aquí que se divide en dos ramos, uno interno y uno externo. El ramo interno o nervio laringeo interno, este atraviesa la membrana tiroidea, ¿sí? Y este le va a proporcionar fibras sensitivas a lo que es la mucosa del vestíbulo y de la porción media de la cavidad laringe. Y el otro ramo, el ramo externo o nervio laringeo externo, este es motor y le proporciona inervación al músculo cricotiroideo. Tenemos un investigador también ahí, el cual nos pide la irrigación y drenaje de la laringe. Bueno, con respecto a la irrigación, se encuentran las siguientes arterias. La arteria laringea superior, que es rama de la arteria tiroidea superior. Tenemos la arteria cricotiroidea, que es rama también de la tiroidea superior e irriga el músculo cricotiroideo. Y tenemos a la arteria laringea inferior, que es rama de la arteria tiroidea inferior. Y con lo del drenaje tenemos a la vena laringea superior, que se une a la vena tiroidea superior y esta a su vez drena en la vena yugular interna. Y la otra es la vena laringea inferior, la cual se une a la vena tiroidea inferior o al plexo venoso en la cara anterior de la tráquea para drenar en la vena brachiocefálica izquierda. Ahora tenemos la tráquea, ¿verdad? La tráquea es un conducto cartílago membranoso que comienza en el cuello en continuación del cartílago cricoides de la laringe, ¿verdad?, a nivel del cuerpo de la cuarta vértebra cervical, de la sexta vértebra cervical, perdón, y termina en el tórax a nivel del ángulo esternal, en el borde inferior de la cuarta vértebra torácica. Y de ahí se divide en dos bronquios principales o primarios. Cabe mencionar de que el nivel de la bifurcación puede variar y situándose entre las vértebras T5 a T7. Y bueno, la tráquea mide aproximadamente 13 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro, y podemos ver de que esta tiene
de 15 a 20 barras de cartílago hialino, que son los cartílagos traqueales, que tienen una forma de C. Y estos le van a proporcionar rigidez a la tráquea para evitar que se colapse. También mencionar de que la tráquea tiene una porción cervical y una porción torácica, y que el sitio en donde se da la bifurcación traqueal se le conoce como la carina, que es una cresta interna que está en esa bifurcación. Con respecto a la irrigación de las arterias que irrigan a la tráquea, son la arteria tiroidea superior, arteria tiroidea inferior y las arterias bronquiales. Con lo del drenaje están las venas tiroideas inferiores, y la tráquea recibe inervación por parte del nervio vago. Y finalmente tenemos a los bronquios, que como habíamos mencionado, ¿verdad? La tráquea se bifurca en dos bronquios principales, ¿sí? Cada uno de estos bronquios principales pues se extiende desde la bifurcación hasta el hilio pulmonar, el hilio del pulmón correspondiente. Cada bronquio principal o primario se va a dividir en bronquios secundarios o lobares, y estos a su vez se dividen en bronquios terciarios o segmentarios. Y así mostrando un patrón característico de ramificación, ¿verdad? Conocido como el árbol bronquial. Tenemos por aquí el bronquio derecho, ¿verdad? El cual vemos de que da origen a 3 bronquios secundarios: superior, medio y el inferior. Este bronquio es más amplio, más corto y más vertical que el izquierdo, y mide 2.5 centímetros de longitud. Por el otro lado tenemos al bronquio izquierdo, el cual vemos de que este cruza anterior al esófago, es más horizontal y es más largo y de menor diámetro que el derecho, y da origen a 2 bronquios secundarios, uno superior y uno inferior. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Samara Clarisa Flores Canales. A mí me corresponde hablar de los pulmones y la pleura. Los pulmones son los órganos respiratorios que se encuentran a ambos lados del mediastino y están rodeados por las cavidades pleurales izquierda y derecha. Estos están divididos entre sí por un conjunto de órganos que se encuentran en el mediastino. El pulmón tiene forma de un semicono de eje mayor vertical, con una superficie convexa que tiene contacto con la pared torácica. El pulmón derecho pesa aproximadamente 625 gramos y el pulmón izquierdo pesa aproximadamente 567 gramos. De los pulmones podemos decir que tienen una base. La base se encuentra apoyada en el diafragma. Tienen también una pared costal que está adyacente a las costillas. Está la pared mediastínica que se encuentra apoyada en el mediastino anteriormente y en la columna vertebral posteriormente. Aquí también se encuentra lo que es el hilio pulmonar. También tiene un vértice, que el vértice se encuentra por encima de la primera costilla y hacia lo que es la raíz del cuello. También tiene bordes. El borde anterior e inferior son agudos y el borde posterior es liso y redondeado. De los pulmones se puede decir que el derecho tiene 3 lóbulos: el lóbulo superior, medio e inferior. Estos están divididos por cisuras. Está la cisura horizontal y la cisura oblicua. El pulmón izquierdo está dividido en 2 lóbulos. Está el superior y el inferior. También está dividido por una cisura oblicua, que es esta de acá. La língula es el extremo anterior e inferior del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Y también aquí podemos observar esto de acá, que es la escotadura cardíaca. Ahora vamos a pasar a lo que es el primer investigue que me corresponde.
que es sobre los segmentos broncopulmonares. Un segmento broncopulmonar es un elemento funcionalmente independiente más pequeño de un pulmón. Este puede ser aislado o extirpado sin dañar las estructuras adyacentes. Las características de este son que son las subdivisiones más grandes de un lóbulo. También tienen forma piramidal, con su vértice hacia la raíz del pulmón y con su base hacia la superficie pleural. También están abastecidos independientemente por un bronquio segmentario y una arteria o una rama terciaria de la arteria pulmonar. Estos son normalmente de 18 a 20, 10 para el pulmón derecho y de 8 a 10 para el pulmón izquierdo. Estos pueden ser quirúrgicamente resecables también. Aquí los podemos observar, pero los podemos ver mejor en la siguiente lámina que les voy a mostrar. Aquí se lo explico. Aquí está lo del lóbulo superior. Este tiene lo que es el segmento apical, el anterior, el posterior. Está el lóbulo medio que tiene el medial y el lateral. Y está lo que es los basales, que son los del lóbulo inferior. En el izquierdo, pues como solamente tiene dos lóbulos, en el superior se encuentra lo que es el apical, el anterior, el lingular superior e inferior. Y aquí están el anteromedial, está el lateral y está el superior. Esta es una vista lateral y esta es una vista medial. Vamos con el siguiente investigue. Establecer la diferencia entre ilio y pedículo. El ilio es un área que podemos decir rodea el pedículo, porque el pedículo es el conjunto de estructuras que conectan el pulmón con las estructuras del mediastino. Entonces se puede decir que el pedículo es este conjunto de estructuras y el ilio es lo que lo está rodeando, que el ilio ya pertenece a la cara mediastínica. Las posiciones que ocupan en el ilio. Las arterias se encuentran superior en la raíz izquierda. Las venas superior e inferior se encuentran más anteriormente e inferiormente respectivamente. El bronquio principal es este de acá. Este se sitúa contra y aproximadamente en el centro del límite posterior, y sobre este, en la superficie, discurren lo que son los vasos bronquiales. 3. Otros elementos que forman el pedículo son los vasos bronquiales, los nervios y los linfáticos. Vamos con lo que son las impresiones de otras vísceras en las caras pulmonares. En la cara mediastínica, en el pulmón derecho, podemos observar las impresiones del corazón, de la vena ácigos, de la vena cava inferior y la superior, y también del esófago. En el pulmón izquierdo, las impresiones son el corazón, el callado de la aorta torácica y también el esófago. Ahora vamos con el siguiente investigue, que es la irrigación, drenaje e inervación de los bronquios y pulmones. La irrigación de los bronquios es dada por las arterias izquierdas, que son las que lo irrigan, y también por la única arteria derecha, solamente es una. Y el drenaje es dado por las venas bronquiales. La irrigación de los pulmones es dada por las arterias
izquierda y derecha, y el drenaje por las venas superior e inferior. La irrigación tanto de los bronquios como de los pulmones es dada por los ramos de los plexos pulmonares que acompañan a las arterias y principalmente en los bronquios para luego pasar hasta el interior de los pulmones. Ahora continuamos con lo que es la pleura. La pleura es serosa, delgada, lisa y brillante. Como toda serosa, se le describen dos láminas continuas entre sí. La primera se adhiere íntimamente al pulmón, que es la pleura visceral, es la de color naranja. La segunda se reviste interior a la pared torácica, que es la pleura parietal. Entre estas dos pleuras está lo que es el espacio o cavidad pleural, que contiene un líquido seroso o también llamado líquido pleural, que la función de este es lubricar y permitir de que estas dos hojas pleurales se deslicen fácilmente. La pleura parietal contiene porciones, está la porción costal, está la porción diafragmática, está la porción mediastínica y la porción cervical. También vamos a hablar de lo que son las líneas de reflexión. Las reflexiones periféricas de la pleura parietal delimitan la extensión de la cavidad pleural. En la external, la pleura costal se continúa con la pleura mediastínica en la cara anterior. En la costal, la pleura costal se continúa con la pleura diafragmática en la cara inferior, y en la vertebral, la pleura costal se continúa con la pleura mediastínica en la cara posterior. Ahora vamos a hablar de lo que es la irrigación. La irrigación de la pleura parietal tiene una red poco densa de ramos arteriales que provienen de las arterias intercostales, de las frénicas superiores y de las mediastinales. Lo que es la pleura visceral tiene irrigación bastante rica, una irrigación arterial bastante rica, que proviene de las arterias bronquiales. Ahora vamos con lo que es la inervación. La inervación de la pleura parietal en la porción costal y parte de la diafragmática está inervada por ramos de los nervios intercostales, y el centro de la porción diafragmática con la mediastínica están inervadas por los nervios frénicos. La pleura visceral no tiene inervación sensitiva. Ahora vamos con el caso clínico. El caso clínico, neumotórax. Paciente masculino de 22 años de edad que acude al servicio de urgencias por presentar durante un partido de fútbol dolor de inicio súbito en el hemitórax izquierdo y sensación de falta de aire, disnea. El paciente indica que el dolor aumenta con la respiración profunda, irradiando al hombro homolateral, que es dolor pleurítico. El paciente presenta taquicardia y los siguientes datos a la exploración del tórax: inspección, disminución de la amplitud torácica con los movimientos respiratorios, palpación, disminución de frémito vocal, que es una vibración palpable en la pared torácica, percusión, hiperresonancia, que es el aumento del tono de percusión de la voz en la auscultación, y auscultación, disminución de los ruidos respiratorios. Se solicita una radiografía de tórax postero-anterior, en la cual se aprecia aire libre en la cavidad pleural y una línea correspondiente a la pleura visceral,
Con los datos clínicos y radiológicos se establece el diagnóstico de neumotórax espontáneo. El paciente es ingresado para la colocación de una sonda en el tórax y se le mantiene en observación. Vamos con las preguntas. ¿Qué nombre recibe el espacio comprendido entre la hoja parietal y visceral de las pleuras? Como ya lo mencioné antes, el espacio que hay entre estas dos es la cavidad pleural. 2. ¿Cuál es la explicación de la hiperresonancia, de la disminución de los ruidos respiratorios y el frémito vocal? Vaya, en la hiperresonancia hay un aumento del aire, entonces el sonido se caracteriza por ser fuerte, grave y persistente. Entonces, la disminución de los ruidos respiratorios se debe a que no está entrando suficiente aire al pulmón, entonces no está respirando adecuadamente porque el pulmón está dañado. Entonces está respirando bajito, entonces por eso es que hay una disminución del ruido respiratorio. Y una disminución en el frémito vocal es porque cuando habla no puede hablar fuerte, ya que al momento de hablar entonces necesitamos una entrada y salida de aire adecuado de los pulmones para poder hablar bien y fuerte. Entonces, como no hay una entrada adecuada de aire o salida, no puede hablar de una manera correcta y es donde está la disminución. 3. ¿Cuál es la posición más frecuente en la que se coloca el paciente para realizar una radiografía póstero-anterior? Se coloca la cara anterior del tórax del paciente en lo que es, para palparlo en la radiografía, se coloca aquí de frente y los brazos se hacen anteriormente o se levantan hacia adelante para que las escápulas se muevan de la parte superior de los pulmones. 4. ¿A qué nivel costal se encuentra normalmente la cisura oblicua de los pulmones? Esta se encuentra entre T2 y el sexto cartílago costal. 5. ¿A qué nivel costal introduciría la sonda en tórax entre el espacio intercostal quinto y sexto? 6. ¿Qué estructuras anatómicas podrían verse afectadas al colocar la sonda de manera inadecuada? Pues podrían afectarse algunas vísceras como son los propios pulmones, como lo es el corazón y las estructuras que estos tienen, ya sea la aorta, ya sean las arterias pulmonares, las venas pulmonares y también se pueden molestar algunos nervios. Gracias.